¿Usar un aceite de motor inadecuado puede dañar tu auto? ¿Mineral, semisintético o sintético? Si eliges el aceite de motor en función del precio, tal vez ya lo sea desgastando tu motor sin que te des cuenta. Mineral, semisintético o sintético. Uno de ellos puede ser completamente incorrecto para tu coche. Quédate conmigo hasta el final porque hoy lo vas a entender. ¿Qué aceite protege realmente el motor y que podría convertirse en una pérdida? El aceite incorrecto puede destruir silenciosamente su motor. Muchos conductores creen que el petróleo es todo lo mismo. Otros se eligen basándose únicamente en el precio. El problema es que el aceite de motor es uno de los componentes más importantes para la vida útil del vehículo, y usar el tipo incorrecto puede causar desgaste prematuro, aumento del consumo de combustible, sobrecalentamiento e incluso fallo total del motor. En este contenido comprenderás qué hace realmente el aceite de motor, la diferencia entre el aceite minerales, semisintéticos y sintéticos, cómo funciona viscosidad, qué aceite utilizar para cada tipo de motor, cuáles son las mejores marcas del mercado y los errores más comunes que debes evitar. 2. ¿Para qué se utiliza el aceite de motor real? El aceite de motor no solo sirve para lubricar, tiene otras funciones, múltiples funciones esenciales como reducir la fricción entre piezas metálicas, evite el desgaste excesivo, controlar la temperatura, limpiar residuos internos, proteger contra la corrosión. Asegúrese de que haya un sellado entre el pistón y el cilindro. Sin el aceite adecuado, el motor no sobrevive por mucho tiempo. ¿Qué ocurre cuando el aceite no es apto o es de mala calidad? Cuando el aceite no es del tipo adecuado, la película lubricante se rompe. El motor funciona metal con metal. La temperatura interna aumenta. Forma de lodos y barnices. Las piezas internas se desgastan rápidamente. Muchos defectos graves comienzan ningún ruido, ninguna advertencia y ninguna luz en el panel. 4. Aceite mineral, el más antiguo y simple. El aceite mineral se deriva directamente del petróleo, con un menor nivel de refinación. Características: estructura molecular irregular, menor resistencia térmica, estabilidad química reducida. Ventajas: precio más bajo, adecuado para motores más antiguos, sencillo y fácil de encontrar. Desventajas: cambios más frecuentes, protección reducida a altas temperaturas. No apto para motores modernos. Generalmente se utiliza en coches más antiguos o con diseños más simples. Aceite semisintético. El punto medio. El aceite semisintético es una mezcla de aceite mineral y aceite sintético. Características: mejor estabilidad que el mineral. Precio intermedio. Buena protección para uso urbano. Ventajas: rendimiento térmico mejorado, menor formación de lodos, buena relación calidad-precio. Desventajas: no ofrece el mismo nivel de protección que el cuero sintético puro. No apto para motores muy exigentes. Se utiliza comúnmente en vehículos más modernos y populares. Aceite sintético, tecnología de máxima protección. El aceite sintético se produce en un laboratorio, con moléculas uniformes y altamente controladas. Características: alta resistencia al calor, excelente fluidez a bajas temperaturas, máxima estabilidad química. Ventajas: mayor protección del motor, intervalos de cambio más largos, ideal para motores modernos, turbocompresores y de alto rendimiento. Desventajas: mayor costo. Es el aceite más adecuado para vehículos modernos y motores sofisticados. Mineral versus semisintético versus sintético. Una comparación directa. En resumen, mineral cambios baratos, sencillos y cortos. Semisintético un equilibrio entre precio y protección. Sintético máxima protección y durabilidad. La elección correcta depende de
desde el diseño del motor, año del vehículo, tipo de uso, según recomendación del IMAM fabricante. ¿Qué es la viscosidad del aceite y por qué es importante? La viscosidad indica la resistencia del aceite a fluir. Ella lo define como ¿cómo fluye el aceite cuando está frío? ¿Cómo se comporta cuando se calienta? El espesor de la película lubricante, aceite muy fino, poca protección, aceite muy espeso, circulación deteriorada, comprensión de la numeración de la viscosidad, por ejemplo, 5W30, 10W40, ejemplo, 5W30, 5W, comportamiento en frío, W otro en invierno, 30, viscosidad a alta, temperatura. Cuanto menor sea el número antes de la W, es mejor empezar en frío. Cuanto mayor sea el número siguiente, más grueso a temperaturas más altas. Viscosidades comunes y sus aplicaciones. 5W30 motores modernos, economía y protección. 0W20 motores de alta eficiencia y bajas emisiones. 10W40 motores antiguos o de uso intensivo. 15W40 motores antiguos o motores diésel simples. El uso de una viscosidad incorrecta puede provocar desgaste o fallas. ¿Puedo mezclar diferentes aceites? Mezcla de aceites, de diferentes marcas, generalmente es posible, de diferentes tipos, no recomendado, de diferentes viscosidades, puede causar problemas. Las mezclas pueden cambiar la viscosidad, reducir la protección, para dañar los aditivos. Idealmente, no mezclar. Intervalo de cambio de aceite. No confíes únicamente en el tablero. Cambiar el aceite en el momento adecuado es esencial. Depende de tipo de aceite, uso del vehículo, condiciones severas, tráfico, polvo, calor. DPM, término medio. Mineral, 5.000 kilómetros. Semisintético, 7.000 a 8.000 kilómetros. Sintético, 10.000 kilómetros o más, dependiendo del fabricante. Cambiar demasiado tarde es un error costoso. Las mejores marcas de aceite del mercado. Algunas marcas destacan por calidad de los aditivos, estabilidad térmica, fiabilidad comprobada. Entre los más reconocidos se encuentran Auto, Castrol, Caparazón, Energías Totales, Motul, Liqui Moly, Valvoline, Petrobras, Lubrax. Lo más importante no es la marca, sino especificación correcta y origen confiable. Errores comunes que destruyen los motores. Errores comunes. Usar el aceite equivocado porque es más barato, creyendo que cuanto más grueso mejor. Retrasar los intercambios. Ignorar la especificación manual. Confiar únicamente en recomendaciones de terceros. Motores modernos no toleran la improvisación. Conclusión. El mejor aceite es el adecuado para su motor. No existe el mejor aceite del mundo. Hay el mejor aceite para tu motor. Cuando usted utilice el tipo correcto, elija la viscosidad adecuada, cambio dentro del plazo, utilice productos de calidad. Su motor dura más, consume menos combustible y tiene menos problemas. Ahorrar dinero en petróleo casi siempre resulta en pérdidas mucho mayores en el futuro. Ahora ya lo sabes, no todos los aceites de motor son iguales. El tipo incorrecto, la viscosidad incorrecta o un cambio tardío pueden reducir drásticamente la vida útil del motor. Si este vídeo le ayudó a evitar un costoso error, deja un me gusta para que esta información llegue a más conductores. Suscríbete al canal para evitar caer en trampas, mitos y errores comunes en el mantenimiento automotriz. Y comenta abajo, ¿qué aceite utilizas hoy en tu coche? Su comentario puede ayudar o advertir a otros conductores.